Perdón, vamos por Igual lo partes. tengo también a Enrique Zuleta. Dele Esperen. la gimnasia habitual al Ya, amigo aguantame, mío. Tito, que lo quiero saludar a Enrique y lo sumamos, así también escucha lo que estamos hablando y él va a tener su opinión. Convocás al diálogo y decís que toda la culpa es de él. Vos decís que no fue moderado, Alberto. Para mí no. Enrique Zuleta Puseiro, ¿cómo le va? Encantado, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, quiere escuchar, a ver, acá estamos, lo escuchamos recién Alberto Fernández, Martín dice, Sí. yo dije, para mí fue bastante moderado y hasta coacheado el presidente, a diferencia de que a veces sale En tono bastante... moderado. Sí, en tono moderado, El quizás contenido. el contenido, pero bueno, un Alberto Fernández que decide sin reconocer números, habló, digamos, o sea, borró la cuestión electoral y dijo, se viene otra Argentina. Martín dice, nadie puede plantear una convocatoria al diálogo echándole la culpa al que quiere dialogar, eso ya no lo pone en un tono moderado, y Tito se quedó con ganas también de decir algo. ¿Le están acomodando el micrófono vos, Cris, también qué querías decir? Sí, yo quiero decir que hemos perdido todo este año. Ha sido un año muy doloroso para los argentinos, teniendo en cuenta todos los registros que la gente archiconoce, comenzando por la inflación del 50%, que ha dejado a mucha gente en la calle, de modo que hoy escucharlo en tono moderado a mí me suscita muchos interrogantes. Obviamente está necesitado de un acuerdo con la oposición. Lo que me parece bueno es discutir lo que él dice que tiene un plan plurianual, discutirlo en el Congreso con la oposición, me parece bien, pero lo que pasa es que le pone un condimento ideológico y en definitiva y no habla de las cuestiones de fondo que debe tener ese plan. O sea, nos entretiene con que el Fondo Monetario Internacional, todo un verso terrible, ¿viste? A ver, Tito, ¿vos qué querés decir antes que lo consultemos a Zuleta? Depende cuánto vas a tardar. Bueno. No tenés No micrófono. sale, pará. No tenés micrófono. Está sin micrófono. Otra vez, bueno. Sí, seguimos. Enrique, ¿cómo le va? Buenas noches. Nuevamente lo saludo. Encantado, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, empezamos por lo que estamos debatiendo. ¿Qué le pareció la palabra de Fernández? No, es un discurso bastante artificial, es el tipo de discursos que le escribía, por ejemplo, Gustavo Vélez a Menem en los años 90. Es un discurso hecho por un equipo, seguramente, con todo lo que le dice la oposición y la opinión independiente al gobierno. Ha recogido puntualmente, muy inteligentemente, porque es un hombre que tiene una visión moderada, Alberto Fernández, que no la siente en este momento y que no la ha practicado, pero con capacidad para ver exactamente cuáles son los puntos débiles, la fortaleza, las debilidades que le quedan. Es un gobierno muy débil el que viene, como fueron muchos otros gobiernos. No es el presidente más débil, aunque cuando uno lo ve le hace acordar la última etapa de la Rúa, porque no tiene partido, no tiene legisladores propios, ni en diputados ni en el Senado. La oposición no ocupa ningún espacio de poder, espacios importantes de representación, pero va a seguir gobernando el sector del peronismo más kirchnerista. Y me parece que es un discurso articulado como para decirle al mundo y decirle a los argentinos, bueno, estos son los problemas, ya sé que ustedes no me creen, pero esto es lo que pienso y no sé si lo vamos a poder hacer, pero que sepan que sé lo que hay que hacer. Discurso artificial, dudo que sea bien recibido, va a tener muchísimas críticas y sobre todo le va a ser difícil explicárselo al interior Claro, del Frente de Todos. Zuleta Puseiro, el mayor inconveniente va a ser convencer al kirchnerismo. Eso es lo que acabo de decir. El principal problema es explicarlo adentro, no afuera. Porque afuera todos comprendemos la necesidad de que el presidente haga pie, que el presidente continúe, que el presidente se fortalezca en algún lugar, aunque ese no sea el lugar tal vez más efectivo, pero algo que nos permita tener esa institución funcionando. Y entonces no cabe duda que el problema principal está adentro, en ningún otro lugar que muy adentro del Frente de Todos. A ver, Tito, si arreglamos tu micrófono. Te pregunto, Enrique, ¿no también en la oposición que podría estar no tan de acuerdo, porque si esto resulta exitoso, el gobierno quedaría muy bien posicionado para el 2023? Yo creo que hay exactamente... La oposición no va a ayudar en nada, no va a dialogar, no tiene ninguna figura de diálogo, tal vez Rodríguez Larreta es un poco más porque es un hombre de gobierno, pero el resto de la oposición va a aprovechar esta oportunidad, si bien no ha tenido una gran elección, es un empate absoluto, sin embargo, tiene todas las de ganar, porque hoy la carga de la prueba en todos los sentidos está para el gobierno. O sea que este La llamado al oposición no consenso va... tiene dos enemigos. No, la oposición va a intentar en este momento y con toda justicia de acelerar un proceso de transición
convencer a muchos sectores de la necesidad de un cambio cualitativo y sobre todo de que ese voto de castigo que ha habido ahora se perfeccione en una especie de aspiración de cambio. Pero no hay figuras de alternativa todavía en la oposición. La más significada, que es Rodríguez Larreta, tal vez el que esté más cerca de poder dialogar, pero en manera alguna va a ceder la ventaja que significa darle un gramo de capital político a un gobierno que está necesitado de decirle a la sociedad que está dialogando, pero que en realidad no tiene muchas intenciones tampoco de dialogar. Vamos a una etapa crispada, a una etapa de enfrentamiento. Lo que no es posible pensar es que ese enfrentamiento lleve a una crisis, porque la verdad de las cosas es que está todo demasiado empatado, nadie gana con la crisis, pero yo dudo sinceramente que podamos avanzar mucho en los acuerdos. La oposición acordaría si hubiera algunas reformas que el peronismo no está dispuesto ni siquiera que se sustancien. Yo me imagino que si se hablara de una reforma laboral, de una reforma tributaria, si se hablara en serio de una reforma previsional y una reforma del Estado, la oposición plantearía eso, y si el gobierno fuera inteligente lo aceptaría, porque es un gran momento para reformas institucionales. Pero no lo veo al gobierno, no he visto en ningún momento una intención de incorporar eso a la agenda. Si esos temas entraron en esta elección fue porque los impuso la gente. Enrique Martín Varela, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Un gusto. En el último reportaje hablamos de algo que yo también acabo de decir, porque me parece, comparto absolutamente el criterio y es algo que se viene dando. Evidentemente, el mundo político argentino no está comprendiendo que el esquema electoral debería ordenarse por demanda y no por oferta, o sea, por lo que la gente está reclamando y no por lo que proponen. Y el discurso de Alberto, del presidente, perdón, me da toda la sensación de que sigue por ese sendero, o sea, por darle prioridad a lo que él considera es una oferta atractiva, pero no interpreta la demanda. Es un discurso absolutamente supply side, como dicen los americanos, desde la oferta. Exacto. Eso es ofertismo político puro. Ahora, ¿no crees que unas cuantas cosas de fondo de ese discurso, y apelo, yo ando aconsejando que lean un reportaje que le hizo Fontevecchia al ministro Guzmán el otro día, con preguntas de 9 economistas de la oposición que fueron funcionarios, y ahí ya Guzmán dice todo esto. Y yo creo, tengo para mí, en una de esas soy muy ingenuo, que buena parte de estas cuestiones están resueltas. Y que el gran desafío es convencérselo a la oposición y fundamentalmente al fundamentalismo interno del Frente de Todos. La oposición no va a escuchar mucho porque ha visto las debilidades del gobierno y va a acelerar la transición. Va a tratar de hacerlo porque le falta mucho todavía. La herida. No creo que corra el riesgo de ir a negociar o hablar de cambio, porque no tiene además gente en condiciones de tener un diálogo maduro. Tiene candidatos, tiene 9 o 10 candidatos, pero no tiene gente de acción. Podrían los gobernadores ser esas personas, pero los gobernadores están preocupados por sus provincias, les ha ido muy bien, son los grandes triunfadores de estas elecciones. No veo por qué van a abandonar sus provincias para dedicarse, como ha hecho Juan Mansur, por ejemplo, a tratar de enderezar un rumbo más que comprometido. A mí me parece que el problema es adentro, efectivamente. Es un discurso hecho desde el gobierno, es un discurso en equipo que reproduce o proyecta las cosas que dice todo el mundo que habría que hacer y que ni el gobierno ni la oposición han estado muy dispuestos a hacerlas en estos años. No tanto porque no crean en eso, sino porque más bien han preferido disfrutar, vamos a decir, de la lógica de la polarización que les ha producido hasta el momento muchas ventajas. Nadie dejó de aprovechar todas esas ventajas, nadie hizo un esfuerzo para llevar a la gente la idea de que estas cosas se podían empezar a sustanciar ahora sin esperar que todo termine en un apocalipsis. Creo que hubo mucho tremendismo y esta es una buena manera, hay que saludar que el presidente identifique este rumbo, podría haber acelerado y no dudo que hay el riesgo todavía de que acelere la marcha y en este empate trate de romperlo por la vía a la Argentina, es un riesgo. El discurso es un buen comienzo en el sentido que resume, sintetiza y da a entender que comprende qué es lo que hay que hacer. A ver, Rodríguez Larreta puede ser un buen socio para este discurso. Artificial. A ver, perdón. Espera, que Tito le preguntó algo y después Cristina también. ¿Qué le preguntaba? ¿Rodríguez Larreta puede ser el socio ideal para este discurso? Yo creo que no. Rodríguez Larreta en este momento es el candidato presidencial, es el más importante de los candidatos presidenciales.
es el que menos tiene, porque es el que no tiene territorio, no tiene una plataforma distinta de la política porteña, que ya sabemos, llevamos 3 presidentes porteños al hilo que terminaron en el fracaso, más, ¿no es cierto?, por el caso de la Rúa, el caso de Macri y el caso de Alberto Fernández, pero yo creo que Rodríguez Larreta, lo que sí, por ser un hombre de gobierno totalmente comprometido con la suerte del gobierno nacional, porque si le va mal al gobierno nacional, al primero que le va mal es a la ciudad de Buenos Aires, pero sin embargo a mí me parece que una cosa es poder dialogar y otra es poder aportar algo a ese diálogo. No sé qué podría aportar Rodríguez Larreta. Prácticamente no tiene efectivos en el interior, no tiene gobernadores ni intendentes. Puede tal vez agregar algunos especialistas, pero este es un terreno donde no importan los especialistas, importan los doers, ¿Será que Cristina también los que hacen cosas. Buenas noches, Enrique. Bueno, buenas noches. Hay algo que el presidente dijo en ese discurso y que dijo es lo que pudimos lograr con el Fondo Monetario Internacional referente a la refinanciación de la deuda. Ese es un tema urgente para el gobierno argentino en virtud de los vencimientos que tiene no solo en enero sino en el 2022. Yo creo que en ese punto la oposición habrá que ver cuando lean cuál es el proyecto de refinanciación que acordaron. Es lo que pudimos hacer, dijo, con el Fondo Monetario Internacional y que estuvo trabajando Martín Guzmán. Yo creo que ahí puede haber un acuerdo y es necesario que lo hubiera porque la Argentina no tiene financiamiento externo, ¿sí? En ese punto. Y hay otro punto que también me parece interesante, por eso habrá que ver cómo se mueven las piezas a partir del 10 de diciembre, porque Martín Tetaz, que ha trabajado mucho en economía, en el bloque de la Unión Cívica Radical en el Congreso Nacional, ha dicho que él tiene un paquete de medidas que los va a llevar en un proyecto. Por ejemplo, darle más independencia al Banco Central, algo que es necesario. Y, o sea, yo creo que nos estamos apresurando un poco y como más o menos conocemos el catecismo con el cual nos entretuvo el Frente de Todos durante estos 2 años, tenemos también el derecho a sospechar de qué es lo que podría contener, digamos, si es una caja de Pandora, ese plan plurianual. Pero bueno, habrá que ver. No, ese plan está escrito, está muchas veces, son declaraciones de intenciones. A mí me parece que si no se enfocan realmente los temas que están paralizando todo, que es la cuestión del empleo, el régimen laboral, los impuestos, la situación tremenda que están viviendo las empresas, la crisis de inversiones, la confianza, son todas cuestiones que son previas. Yo no creo que el fondo esté muy interesado en cerrar un acuerdo ahora. Me imagino, conociendo muchos de los funcionarios, que nadie va a querer firmar cosas como las que firmó Lipton con Macri. Le van a exigir al gobierno que haya clarificaciones, consensos, acuerdos y decisiones de hacer cosas profundas ya antes de firmar. Nadie va a firmar una cosa que termine en otra catástrofe, porque los funcionarios que han hecho eso en el fondo, en la historia de los últimos 20 años, les ha ido muy mal en su carrera como funcionarios. Yo creo que la idea de que nos están apurando y que firmamos o si no, el apocalipsis no es tan así. Me parece que el fondo está mirando y esperando cómo madura el proceso político argentino y si realmente cae la ficha en el gobierno y en la oposición de cuáles son esas prioridades. No es posible salvar un capital político después de esta catástrofe política que ha sido la gestión económica en los últimos 6 años. Enrique, como siempre, muy amable. Muchas gracias por tu participación y tu análisis. Gracias. Bueno, Gracias a ustedes. Zuleta Posero, como siempre, dando su visión. Él es consultor analista.